Bueno, shalom, shalom para todos. Vamos a continuar hoy con esta porción de la Torá llamada Tzab, ordena, una porción de Levítico que trae para, como siempre, un mensaje muy importante a nuestras vidas. Recordemos que esta porción la estamos estudiando dentro de esta serie que hemos comenzado llamada El fin o el propósito de la Torá es Yeshua, tal como Pablo nos lo había anunciado en Romanos 10:4. Recordemos que Yeshua nos dijo a nosotros que él no había venido a abolir la Torá sino a cumplirla, o sea que vamos a entender a través de estudiar la Torá cómo Yeshua cumplió con la Torá de acuerdo a sus propias palabras. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hoy como casa de Israel? Dentro del plan del Eterno, ¿qué nos corresponde a nosotros hoy según el tema que vamos a ver hoy, el tema de ofrendas? ¿Qué nos corresponde hacer ya como seguidores de Yeshua? Vamos a estudiar entonces la Parashá Tzab ordena, que va desde Levítico 6:1 hasta Levítico 8:36. Pero antes de comenzar y entrar directamente en la porción, yo quiero que leamos con mucha atención Juan 4:20. Este es un mensaje que les pido que reflexionemos profundamente. Yeshua se encontró con la mujer samaritana y la mujer samaritana le dice a Yeshua: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que es el lugar donde se debe adorar. Recordemos que los samaritanos se adoraban en el monte Gerizim y el templo pues estaba en Jerusalén. Y Yeshua le dijo, pongan atención a estas palabras: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él está anunciando acá que la destrucción del templo, que también la anuncia, por ejemplo, en Mateo 24, que nosotros podemos leerla allí. Pero Yeshua le dice, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Porque Yeshua tenía que nacer en la casa de David. Y la casa de David es la casa de Judá, y ustedes lo pueden comprobar a través de Zacarías 12. Pero le dice Yeshua estas palabras: mas la hora viene y ahora es. Pongan atención a esa expresión. Y ahora es decir, ya a partir de mi venida, dice Yeshua, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yahweh es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el ungido, llamado el Mesías. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Pero Yeshua le dijo: yo soy el que habla contigo. Fíjense la importancia de este texto. Este texto nos aclara a nosotros absolutamente el panorama. Nosotros no solamente ya somos del nuevo pacto sellado con la muerte y con el sacrificio de Yeshua y su resurrección, sino que estamos en ese tiempo donde adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ya no es ni en el monte Gerizim, ni es tampoco en el monte Moria. Ya nosotros vamos directamente, no es en el monte del templo, ya no hay templo, hoy no tenemos el templo, de manera que nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Yeshua. Nosotros sabemos y creemos y confesamos que Yeshua es el Mesías, es el ungido que habría de venir, tal como él lo dice en esta porción. Así que los invito a que entremos y sigamos estudiando el libro de Levítico, siempre pensando y teniendo como nuestro foco principal la presencia de Yeshua y el cumplimiento de Yeshua en cada una de las ordenanzas de la Torá. Vamos entonces a Vayikra o Levítico 6:1.
que en algunas versiones de las escrituras corresponde a 5:20. Esto lo aclaro porque siempre viene la misma pregunta. Pero en las versiones nuestras aparece como 6:1. Levítico 6 dice: habló el Eterno a Moisés diciendo, cuando una persona, cuando un ser humano, pecare e hiciere prevaricación contra el Eterno, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o robare o calumniare a su prójimo, o hubiere hallado lo perdido y después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Eterno, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Nosotros estamos ya cerca, y esta porción en cada año está muy cerca o alrededor del tiempo de Pesaj. No, para nosotros acercarnos al Eterno, nosotros recibimos las instrucciones de la Torá, y la Torá nos está diciendo a nosotros todas estas instrucciones con respecto a estos elementos que ya vamos a estudiar uno por uno, pero nos habla a nosotros de confesar, de restituir y de hacer expiación delante del Eterno a través del sacrificio de un carnero y a través del sacerdote, que es quien hace la expiación por él delante del Eterno. Pero ¿qué pasa ya en el tiempo de Yeshua? Como les decía inicialmente con Juan 4, ¿qué pasa en el tiempo de Yeshua? Escuchemos sus propias palabras. Mateo 5:20. Dice Yeshua: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese, la justicia, ¿qué es? La obediencia, el cumplimiento, el seguir realmente las instrucciones. Eso es lo que hace a una persona un justo. Entonces, Yeshua nos está diciendo, nosotros tenemos que ser aún más justos que los mismos escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo es? Entonces dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego al infierno de fuego. Por tanto, vamos aquí a este tema. Aquí está hablando de eso, pero aquí la Torá nos acaba de hablar de robo, de falso testimonio, etc. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ¿cuál es la instrucción que nos está dando Yeshua cuando nosotros nos vamos a presentar delante del Eterno? Y ahora, por ejemplo, para este tiempo de Pesaj que ya se aproxima, si nosotros nos vamos a presentar, pero nosotros recordamos que tenemos una cuenta pendiente con algún hermano, nosotros debemos ir primero al hermano y después ya venir y presentar la ofrenda. Esto es importante porque aquí en los pecados que están siendo enumerados en la porción de Levítico 6 nos habla, por ejemplo, de un objeto que nos fue confiado a nuestro cuidado y no se devolvió, de robar o de calumniar a otro. Hay muchas formas de robar,
Una de las maneras más claras que tenemos en este tiempo de robar es a través de los PDFs, las personas que han sacado libros, las personas que han publicado libros, que alguien va y hace un PDF y simplemente se lucra, o aun cuando no se lucre. Todo eso que tiene derechos de autor y una persona va y lo consigue y saca un PDF y recibe ofrenda por ese PDF, está robando. Nosotros tenemos que revisar aún cosas que la tecnología nos hace pensar que eso es como que no tiene la gravedad del caso. Nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, la Torá nos está diciendo que quedarnos con un objeto hallado sin haber buscado al dueño o en las manos autorizadas, eso es un delito, es un pecado delante del Eterno. Si nosotros encontramos algo, debemos esforzarnos por devolverlo. Negar que lo encontró o jurar falsamente son faltas contra el Eterno, y no solamente faltas contra el hermano, nos dice a nosotros la Torá. Así que, ¿saben una cosa? Pertenecer al reino nos tiene que llevar a nosotros a un proceso de introspección muy profundo. ¿Qué hemos hecho? Cuando hemos hablado mal, cuando hemos calumniado, cuando hemos ofendido, cuando nosotros nos hemos quedado con algo o hemos sustraído algo de alguna parte, cuando alguna cosa de estas, cuando nosotros la restituimos y la devolvemos, ¿qué tenemos? Tenemos el perdón y la bendición del Eterno. Créanme que vale la pena vivir la vida en completa armonía con las instrucciones del Padre. Pero en la expiación hay que restituir lo robado. El objeto confiado tiene que ser devuelto. Se tiene que restituir el daño si hubo una calumnia. Y se tiene que entregar lo encontrado y añadir una quinta parte del valor en el día de la expiación de acuerdo a la Torá. Nos dice Levítico 6:6. Para expiación de la culpa traerá al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Pero volvamos otra vez a Yeshua. ¿Qué nos dice Yeshua hoy? Que no hay un sacerdocio, hoy que nosotros no tenemos esas ofrendas para llevar, hoy que nosotros no tenemos que hacer. Entendamos cómo Yeshua y en qué parte podemos nosotros sustentar que Yeshua es el que reemplaza, digamos, el que ha tomado el lugar, no reemplaza, el que ha tomado el lugar del sacerdocio. Leamos Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que al Eterno se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, no solamente el sumo sacerdote, los demás sacerdotes, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por el Eterno, como lo fue Aarón. Es cierto, los únicos que podían estar en el sacerdocio fueron Aarón y toda su familia, todo Leví, fueron los únicos que podían oficiar. Así, pero nos dice Hebreos 5:5. Así tampoco Yeshua se glorificó a sí mismo haciendo de sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yeshua tiene un sacerdocio válido, sí lo tiene, porque el que le glorificó como sumo sacerdote fue el mismo Eterno, cuando le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, fíjense esto. ¿Por qué estoy haciendo la aclaración? Porque es importante, y ustedes saben que yo estoy tocando al mismo tiempo dos temas, que es uno, el libro de Hebreos, otro, el libro de Levítico, pero encontrando a Yeshua. Y recibo muchas preguntas donde se quiere validar el sacerdocio, a Yeshua como nuestro sumo sacerdote.
fíjense en estas palabras de Pablo. No es que nosotros nos estamos inventando, es que los discípulos que recibieron la instrucción también en el tiempo de Yeshua nos ratifican este sentir. Hecho 13:32. Pablo está en la sinagoga de Antioquía y dice: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual el Eterno ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo en Hechos 13 está confirmando que a quien se refiere Yeshua en el Salmo 2 es a Yeshua. Que nosotros encontramos que en el Salmo 2 es el Eterno el que con juramento lo nombra como el sacerdote en el orden de Melquisedec, pero sigue diciendo el texto en el verso 6. Como también dice en otro lugar, nos está diciendo Hebreos, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Yeshua, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Recordemos que el mismo Yeshua dijo: si es posible, quita de mí esta copa. O sea, él estaba dentro de un cuerpo como el nuestro, aunque su naturaleza era divina. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Eterna salvación. Y fue declarado por el Eterno, aquí nos confirman las palabras de Pablo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo quiero volver a aclarar, porque es que escucho muchas veces que se habla en contra de este concepto, partiendo de una afirmación que es incorrecta, que todos nosotros somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Falso, absolutamente falso. Nosotros no, eso es otro tema. Cuando nos dice somos reyes y sacerdotes, es otro tema. El orden de Melquisedec es divino y solo Yeshua fue declarado por Yud-Hei Vav-Hei como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Dónde lo encontramos? En el Salmo 2. Ahora entonces, cuando nosotros ya entendemos esto que nos dice Hebreos, que estos sumos sacerdotes o el sacerdocio levítico tenía inclusive que hacer sacrificio por ellos mismos, ahora el Eterno nos trae a Yeshua como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, sin pecado, perfecto, que ya no tiene que presentar ofrendas por sí mismo, sino que él mismo está a la derecha del Padre. Por eso, unamos todo lo que hemos visto hasta ahora. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Eterno. Ahora, ¿cómo llegamos a la presencia del Eterno? A través de Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Volvamos entonces acá a la porción de Levítico. Si nosotros cometimos cualquiera de esas infracciones de las que venimos hablando, nosotros tenemos que restituir. Y nosotros nos vamos a Números 5:5, nos dice: además habló el Eterno a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen, la persona confesará el pecado que cometió, compensará enteramente el daño, añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Esa restitución es absolutamente clara en el corazón del Eterno, aunque Yeshua sea ahora a través de Yeshua. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Yeshua, el hecho de que Yeshua está intercediendo por nosotros para perdón de nuestros pecados, no elimina la ordenanza
de nosotros restituir lo dañado, restituir al agraviado. Si aquel hombre no tuviere pariente, el cual sea resarcido el daño, se le dará indemnización del agravio al Eterno, entregándola al sacerdote, además del carnero de expiaciones, con el cual se hará expiación por él. Ahora fíjense, en el verso 8 que nos dice, aún habló el Eterno a Moisés diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Aquí vamos a unirlo con este, siguiendo con el verso 10, con un concepto que vamos a ver muy interesante. El holocausto entonces es la ofrenda olá, debía ser consumida. Levítico 6:10, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. ¿Cómo hacía el sacerdote? Todo, Aarón y sus hijos, ¿cómo hacían este tipo de ofrenda? Ellos se vestían de lino y vestirán calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Y después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento. ¿Por qué es importante este tema de la vestidura del sacerdote para presentar esa ofrenda? Cuando nosotros estudiamos ya en Éxodo 28:36, nosotros encontramos la repetición una y otra vez. Ustedes pueden leer todo el texto desde el verso 36 hasta el 43 por lo menos, que la vestidura del sumo sacerdote y de los sacerdotes debía ser de lino. Los hijos de Aarón, dice, aún la mitra de lino, los calzoncillos de lino, todo tendría que ser de lino. ¿Por qué de lino? ¿Cuál es el misterio que encierra esa ordenanza? Miremos en general las características del lino, así como aparece simplemente en la internet. Es un material muy resistente y duradero, y por eso dura muchos años. Ya vamos viendo que el lino es un material que resiste el paso del tiempo. Protege la piel de rayos ultravioleta, es lo que nos está diciendo, como les digo, de una fuente simplemente de internet. Es un material ligero, de poco peso, evapora el agua, evapora el sudor, es antibacteriano y fungicida y neutraliza los malos olores. Ayuda a eliminar los desechos del organismo y por eso se emplea en abrasiones y heridas abiertas. Fíjense, esto ya nos va dando a nosotros una interpretación un poquito más allá. Es antibacteriano, es fungicida, es decir, como que vestirse de lino es prácticamente como empezar a poner una barrera contra todo lo que viene, lo que se levanta contra el cuerpo, digamos, en el caso de la vestimenta de lino. Es un tejido natural que apenas genera alergias. La tela de lino es una fibra vegetal que se compone de celulosa. Procede del tallo de la planta de lino, cuya semilla comestible se llama linaza. Ustedes han visto las propiedades de la linaza. La linaza es absolutamente saludable, consumirla todos los días. Entonces nosotros vamos viendo toda la creación misma, el propósito por el que el Eterno elige el lino, por ejemplo, sobre la lana, o elige el lino sobre cualquier otro tipo de material, y por qué Él nos ha dado esos recursos a nosotros en la tierra, para que de una manera natural nosotros seamos protegidos, pero de una manera sobrenatural entendamos la ordenanza que viene de su trono. El lino se da en un cultivo ecológico, ya que su resistencia a la plaga hace que no sean necesarios los pesticidas ni los fertilizantes durante el proceso. Eso definitivamente es muy interesante, porque nosotros estamos viendo que parte del plan del enemigo contra nosotros hoy es utilizar precisamente pesticidas y fertilizantes para alterar el ADN de los alimentos y de todo.
Aquí nos dice que es ecológico, no necesita de esto, no genera residuos durante su fabricación. O sea, ya vamos viendo la perfección del Eterno en contra de las otras cosas que han sido utilizadas en esta batalla en la que estamos espiritualmente. Además necesita menos agua que el algodón. Eso hace que su cultivo tenga un costo mayor que otros más industriales y tiene su reflejo en el precio. Es más costoso por todas estas propiedades. Pero es que nosotros sabemos que las cosas del Eterno tienen un costo. Israel tiene que luchar y vencer. Ese es el significado realmente de Israel. ¿A quién vio Daniel? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a las vestiduras del sacerdocio de Aarón y vamos a las vestiduras del sacerdocio de Yeshua. ¿A quién vio Daniel en el capítulo 12:7? Cuando él tiene ese encuentro con Yeshua, dice, oí al varón vestido de lino que estaba sobre el río. Siempre Daniel, Ezequiel lo vieron vestido de lino. Vestido de lino. ¿Qué nos dice Apocalipsis 19:8? Cuando habla de la novia, nos dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, en el corazón del Padre, el lino significa esa pureza, esa obediencia, las acciones justas, la obediencia al Padre. El sumo sacerdote en el orden de Aarón, y hasta mientras estuvo el templo, el tabernáculo y el templo, tenían que vestirse con este lino para ofrecer todas esas ofrendas por el pecado al Eterno. Pero Yeshua, como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, está vestido y aparece vestido de lino fino. Ahora, nosotros mismos, que ahora somos llamados, inclusive por Pedro, cuando le habla a la casa de Israel que regresa, que vuelve y nos llama un reino de sacerdotes y gente santa. Como le digo, no sacerdotes en el orden de Melquisedec. Esa falsa afirmación tiene que terminar. Eso no, uno no puede partir de ahí para dar una explicación. Nosotros, reyes y sacerdotes, lo dijo el Eterno desde Éxodo 19. Nosotros vamos también a ser vestidos como reyes y sacerdotes, no ahora, cuando Yeshua venga, porque vamos a ser vestidos también de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Y en el 19:13 nos dice, estaba vestido, Yeshua viene vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Pero ¿qué tienen los ejércitos celestiales? ¿Cómo vienen vestidos los ejércitos celestiales que los siguen? Vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. Así que fíjense, todo esto nos lleva a nosotros a entender ese verso 10 y 11. El sacerdocio el sacerdocio levítico tenía que presentar vestido de lino, pero ahora reemplazado por Yeshua aparece vestido de lino cuando aparece, como les digo a Daniel, a Ezequiel, cuando él aparece está vestido de lino fino, aún en Apocalipsis, y después ya se quitan las vestiduras para sacar fuera del campamento las cenizas a un lugar limpio. Miremos el punto del reino, de que nosotros somos reyes y sacerdotes cuando Yeshua regrese. Dice Apocalipsis 5:5. Ustedes conocen este texto para no tenerlo que leer todo. El león, le dice el anciano, dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Sabemos que es Yeshua. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, los mismos 7 espíritus que recibió de acuerdo al profeta Isaías.
vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los seres vivientes, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Recuerden que eso lo estudiamos en la porción pasada. Las oraciones, el incienso es reemplazado ahora por las oraciones de los santos. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para el eterno. Él hizo esa redención completa y final, una vez y para siempre. Para siempre quiere decir para siempre, que no termina. No que la hizo una vez y ya, no, la hizo una vez y para siempre. Con la sangre nos redimió para el eterno de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hoy no podemos decir que somos reyes y sacerdotes, no, todavía tenemos pecado, estamos luchando, estamos batallando por obedecer, por ser parte de ese reino. Pero Él ya nos redimió con el eterno y nos hizo para el eterno reyes y sacerdotes para reinar con Él en la tierra. Esto es importante que lo entendamos, porque muchas personas que llegan hasta ahora a la Torá no entienden, cuando estamos estudiando estas porciones, qué es lo que nos corresponde hacer. Que se ofrezca la ofrenda tal, o la ofrenda de harina, o la ofrenda el sacrificio del carnero, del cordero, si no hay un templo. Tenemos que entender eso. Y termina el texto diciendo: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, millones de millones, que decían a gran voz, pongan atención: el cordero que fue inmolado, Yeshua, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cómo decir hoy que Yeshua es secundario, el mensajerito, o es un hombre cualquiera, lleno de pecado? Bueno, ¿cómo es posible que nosotros le quitemos no solamente el plan, sino la grandeza de Yeshua, la grandeza? Todos los millones de ángeles, los 4 seres vivientes, todos están delante del trono y están diciendo esas mismas palabras. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Oh, escuchen cada palabra. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, a Yud-Heh-Vav-Heh, y al Cordero, y a Yeshua, que son un ejad. Yeshua es la imagen visible de Elohim, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Más claro, imposible, imposible. Como si Yeshua no fuera el eterno, su palabra, su mano derecha, su imagen visible, ¿cómo pudiera ser que toda la corte celestial le dé la honra y la gloria a lo que le corresponde al Padre? Aquí es muy claro: al que está sentado en el trono, el eterno, y al Cordero, lo mismo, la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, no a los que viven. No hay 2 seres divinos. Al que vive es uno, es uno. Recuerden, Yeshua mismo dijo: yo de mi Padre he salido. Entendiendo todo esto, nosotros comprendemos el estudio de la Torá, y lo comprendemos y lo obedecemos sin ningún problema. Sigamos entonces revisando este texto de Levítico 6:12, donde nos dice que el fuego no se apagará. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios. ¿Cuál es el punto principal aquí? Que el fuego no debe arder, el fuego debe arder continuamente en el altar, no se apagará.
Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, en Levítico 9:23, que nos dice: entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Eterno apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Se dan cuenta de dónde viene el fuego? El fuego no se podía iniciar aquí, el fuego lo iniciaba el Eterno. El fuego en el tabernáculo, el fuego en el templo debía ser iniciado por el Eterno. Ya cuando no estuvo la presencia del Eterno, ya ahí ya era otra cosa, pero la ordenanza en la Torá es que el fuego inicial, por eso la labor de los sacerdotes era no dejar que ese fuego se apagara. Ellos tenían que estar pendientes de que el fuego estuviera siempre ardiendo. En la próxima parashá vamos a ver algo muy importante. El fuego del altar no fue encendido por manos humanas. Eso es lo que estamos leyendo. El fuego arderá continuamente porque la misericordia del Padre es para siempre. Ahora, entonces, ese fuego, ¿cómo lo mantenemos encendido? Vamos a mirarlo a través de todo este estudio. Levítico 6:14. Esta es la ley de la ofrenda, la Torah Haminjá, y la ofrecerán los hijos de Aarón delante del Eterno ante el altar. Tomará de ella un puñado de flor de harina, de su aceite, del incienso, del sobrante comerán. Ustedes pueden leer toda la instrucción y de hecho les recomiendo que vean la otra, digamos como la otra versión de esta misma paracha en mi muro de YouTube, esta porción. Puedan mirar cada uno de los componentes de las ofrendas, porque ustedes saben, yo quiero centrarme en lo de Yeshua. Entonces, resumamos de todo esto, cuáles son las ofrendas, las condiciones para la ofrenda vegetal. Primero, solo los hijos de Aarón la podían ofrecer, no todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Una parte se quemaba con incienso como olor grato al Eterno. Nunca la ofrenda puede llevar levadura. La levadura es un símbolo de pecado. La ofrenda restante solo la podían comer los hijos de Aarón en el atrio de reunión y nunca por fuera del campamento porque era una ofrenda santa. El matzá era el pan sin levadura, era lo que acompañaba a la ofrenda que compartían los hijos de Aarón, y la ofrenda santificaba a quien la tocaba. Esto está todo en las instrucciones que a ustedes les recomiendo que lean desde Levítico 6:14 y hasta el 18. Ahora, ¿qué pasa cuando la ofrenda es por la unción de los sacerdotes? Entonces dice también, verso 19, habló el Eterno a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos que ofrecerán al Eterno el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana, la mitad en la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerá, los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato al Eterno. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido entre sus hijos hará igual ofrenda. Ese estatuto perpetuo de Yahweh, toda ella será quemada. Entonces, si la ofrenda era por la unción de un sacerdote, no se podía comer, tenía que ser quemada completamente. Siempre, y esto nos lo aclara el verso 23, siempre tenemos que recordar que a mayor cargo, mayor responsabilidad delante del Eterno. Los que enseñamos tenemos más responsabilidad delante del Eterno que cualquier otra persona. De ahí que cuando cada uno de nosotros toma esa decisión de enseñar, tiene que asumir esa responsabilidad, y hacerlo conforme a la palabra del Eterno. ¿Qué le podemos decir al Eterno si lo que estamos enseñando es palabra de hombres? Piensen y verán. Esto es importante de rescatar de todas estas instrucciones. En Hebreos 7:22 vuelve y nos trae a nosotros claridad sobre esta ofrenda por la unción de los sacerdotes.
nos dice: Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí nos dice si el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido entre los hijos, ellos tenían que pasar porque eran seres humanos. Aquí nos está diciendo que Yeshua, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan al Eterno, viviendo siempre para interceder por ellos. Yeshua está por nosotros en todo momento y está a la derecha del Padre. Por eso dice el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo queremos nosotros continuar solamente la visión de la ordenanza del sacerdocio levítico? Y nosotros tenemos a Yeshua como sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, es sentado a la derecha del Padre. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo hecho perfecto para siempre. Pensemos en esto, los invito inclusive a que busquen ese estudio de Hebreos que estamos adelantando. Entendamos nuestro tiempo, volvamos al camino que el Eterno puso para la casa de Israel. Sigamos acá, la ley del sacrificio, verso 24. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, la ofrenda, el olá, la ofrenda encendida, sea degollada la ofrenda por el pecado, el jatá, delante del Eterno, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, el lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Recordemos aquí que ya lo vimos la semana pasada, la clase de ofrenda, la olá, que es la ofrenda de ascensión, jatá, que es la ofrenda por el pecado, el asham, que es la ofrenda por la culpa. Vimos cómo Yeshua nos dice en Isaías 53 que es nuestro asham, el shelamim, que es la ofrenda de paz de la comunidad, y la minja, que es la oblación. Sigue diciendo el texto: todo lo que tocare su carne será santificado. Si salpicare la sangre sobre el vestido, lavará sobre lo que cayere en lugar santo. La vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Si fuera cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Todo para el Eterno tenía que ser perfecto, completamente desinfectado, completamente limpio o quemado en el caso que no se pudiese limpiar. Esto nos lleva a nosotros a entender por qué ahora el plan del Eterno es a través de Yeshua, que es perfecto, sin pecado, sin mancha, donde no se comete, digamos, ninguna transgresión. Si nosotros obedecemos la Torá y tenemos a Yeshua como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor delante del Padre. Vamos al capítulo 7, ofrenda por el pecado y la culpa. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, por el asham. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. La vez pasada estudiamos qué era la ofrenda. Ahora, cómo hacer el proceso de esta ofrenda asham. Degollarán a la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, la grosura que está sobre ellos, todos los ijares, los riñones, quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar como ofrenda encendida al Eterno. Es expiación por la culpa.
Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Una misma ley, dice, como una misma ley tendrán el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se ofreciere, que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote. En fin, lo que tenemos que resaltar acá, muy importante, es esto. Nos dice, como una misma ley tendrán el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa, el Hasham. Si usted no vio la paracha pasada, le pido que vaya y la busque, para que vea cómo Yeshua cumplió siendo nuestro Hasham. Pero también Yeshua fue el que pagó por nuestro pecado. Él es el que hizo ya ese sacrificio perfecto. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, fíjense la nueva instrucción, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua el justo. Es decir, ahora nuestro sacerdote, toda nuestra ofrenda, todo va a través de Yeshua. Dice, Yeshua nos trajo al Padre y ahora nos revela su Torah. Fíjense, es el proceso de nosotros, el proceso que nosotros hemos seguido es muy claro. ¿Qué fue lo primero que nosotros conocimos como cuando pensábamos que éramos gentiles? Lo primero que conocimos fue a Yeshua. O sea, lo primero que nos permitió el Eterno fue conocer a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro sumo sacerdote. Entonces, ahora para finalizar, para que una vez que tuvimos a Yeshua que nos transformó, que nos sacó de Egipto, que nos sacó del mundo, que empezó a darnos los primeros mandamientos, porque obedecíamos mandamientos desde el principio, aunque nos faltaban, claro, muchos de la misma Torah. Pero ahora, antes de recoger el remanente que ha hecho Yeshua, llevarnos a conocer la Torah. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que entender que Yeshua pagó por nuestro pecado y Él fue también nuestro Hasham, el sacrificio de culpa, porque Él mismo se hizo culpable. Él asumió el pecado nuestro sobre sí mismo. Por eso el derramamiento de sangre que hubo allí en esa cruz. Todo esto lo tenemos nosotros que entender para que nosotros, estudiando lo anterior, entendamos en el plan del Eterno la misericordia que tuvo cuando envió a su propio Hijo como esa expiación perpetua. Yo espero que esto vaya tomando, digamos, como forma en nuestros corazones. Sigue diciendo el Levítico, esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Eterno. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá en sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, flor de harina frita. Nosotros no tenemos ya que hacer esto. Eso era en el templo, eso era a través de los mismos sacerdotes. La ofrenda se presentará con una parte como ofrenda elevada al Eterno y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Aún esos sacrificios de paz tenían que ser en el templo con una víctima y a través del sacerdote. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida, no se dejará nada para otro día. Mas si el sacrificio de la ofrenda fuere voto voluntario, será comido en el día que fuere ofrecido el sacrificio, y de lo que él quedare lo comerán al día siguiente. Y de lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Ahora, volvamos otra vez a Hebreo para que entendamos esto. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento.
por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que fíjense ahora lo que nos dice: ofrezcamos a Yahweh por medio de él, por medio de Yeshua, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Eterno. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios de hoy? Cuando nos está hablando de los sacrificios de paz, de acción de gracias, ya no es esas tortas sin levadura, amasadas con aceite. Hoy nos dice Hebreos, el sacrificio de paz, el sacrificio es un sacrificio de alabanza, fruto de los labios, es el hacer bien, es el ayudar a los demás, porque esos son los sacrificios que el Eterno, de los que el Eterno se agrada. Fíjese, cuando nosotros ofrecemos un sacrificio de paz, como nos dice el Salmo 104, por agradecimiento lo podemos hacer, y el Salmo 100 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Cuando en su corazón, en su casa, en su carro hay alabanza, cuando usted se postra delante del Eterno, cuando usted se rinde en cada momento, cuando oye esa alabanza y su corazón salta de alegría y lo adora y le dice cada palabra con toda su alma, allí usted está ofreciendo ese sacrificio de paz, ese sacrificio de agradecimiento, ese sacrificio de gozo. Esto es importante. Cada día vamos viendo cómo la alabanza va perdiendo también vigencia. Como ya nos dicen, no, alabar es obedecer los mandamientos. No es así. Es un sacrificio del corazón. Y nos dice que el Eterno lo toma en lugar de los sacrificios anteriores. Cuando nosotros lo adoramos, alabamos, nos gozamos delante del Eterno y exaltamos su nombre y su grandeza. Porque eso lo hacen también los ángeles. En el futuro, fíjense cómo nos dice la palabra de cómo vamos a traer esa ofrenda en el futuro. Jeremías 33:10. Así ha dicho Yud-Heh-Vav-Heh, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombres, sin morador y sin animal, esto es al final, ha de oírse aún voz de gozo y alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué a Yahweh de los ejércitos? Recuerdan, Yahweh de los ejércitos es una imagen visible que puede aparecer. Apareció a Josué, así que puede aparecer. Porque Yud-Heh-Vav-Heh es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Yahweh, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Yahweh. El Padre un día nos llevará de regreso a Jerusalén, a ese Jerusalén que va a estar devastado cuando el mundo entero venga contra ellos, contra la tierra. Pero nos dice cuáles las ofrendas de acción de gracias que se van a escuchar: voces de gozo, de alegría, voz de desposado, de desposada, voz que diga: alabad a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno y para siempre su misericordia. Odula Donai Quito Quileo Lanjas Do, alabémosle con toda el alma, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Ese es el sacrificio de hoy. Hoy no tenemos que preparar las tortas sin levadura. Nada, nuestra ofrenda sale del corazón. ¿Recuerdan por dónde empezamos? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, también existía el voto voluntario o la promesa voluntaria. ¿Qué nos dice Habacuc 3:17?
nos dice a nosotros que aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque muchos dirán, pues yo estoy muy triste, estoy viviendo una mala situación muy difícil. Siento la presión ahora del mundo cuando venga toda esa persecución. No cambia la alabanza. La alabanza va a ser aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto. Con todo nos gozaremos en el Eterno y nos alegraremos en Yud-Hei Vav-Hei. Acción de gracia siempre tiene que haber en nuestro corazón, porque nosotros tenemos la confianza en Él y sabemos y podemos en cada momento buscar. ¿Por qué no tenemos bendición? Buscamos, rectificamos, obedecemos, entramos en paz con Él a través de Yeshua y vuelve nuestro sacrificio de alabanza. Pero aunque estemos en la situación difícil, le adoraremos. Dice Levítico 7:18, si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Esto es muy interesante porque el Eterno nos viene advirtiendo que la carne en el tiempo del templo se podía comer, pero se podía comer hasta en el primer día. Pero dice acá que si se comiere en el tercer día, no será aceptado y será considerado una abominación. La persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yud-Hei Vav-Hei, estando inmunda, aquella persona será cortada del pueblo. Entonces, fíjense, ¿por qué al tercer día? ¿Por qué nos habla del tercer día? Porque esto era una sombra de lo que iba a venir. ¿Qué pasó al tercer día? La resurrección de Yeshua. La resurrección es nosotros tenemos que seguir los pasos ya de Yeshua resucitado, de Yeshua que nos trajo a la presencia del Padre, de Yeshua que es hoy nuestro intercesor. Ahora, pero dice que si nosotros entramos en ese proceso de alabanza, hoy entramos en ese proceso de alabanza, pero tenemos pecado, entonces esa persona será cortada. Dice, no, ahí es donde nosotros entendemos que las instrucciones son claras para seguir. El Padre, digamos que nos facilitó la llegada hasta su presencia, pero igual que en el tiempo del templo y del tabernáculo, todo debe hacerse en santidad. Sin santidad nadie verá al Eterno. No podemos seguir en una vida de pecado, de desobediencia. Esto no es lo que quiere. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de Pesach, la santa convocación de Pesach, Pablo advierte en 1 Corintios 11, dice, está hablando de la celebración de Pesach y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque muchos piensan, no, a través de Yeshua ya no importa. Yo puedo presentarme en pecado porque Yeshua es el que responde por mí. No es así. Y quiero hacer esa aclaración porque si bien estas palabras de Levítico 7:20 suenan tan duro cuando dice que si la persona comiere del sacrificio de paz estando inmunda será cortado, es el mismo Pablo nos advierte que quien se presenta indignamente en Pesach, por ejemplo, hablando aquí de Pesach, pero en todo momento, lógico, pero aquí está hablando de Pesach, nos dice que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No es un juego, se facilitó a través de Yeshua el acceso al Padre, pero nosotros tenemos que tener el mismo o más cuidado, porque el mismo Yeshua dijo que teníamos que ser más justos que los mismos escribas y fariseos.
revisar la vida, revisen, piénselo alrededor, su familia, usted con quién no se habla, o con quién tiene problemas. Hay problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, en su trabajo, en su comunidad, con cualquier persona a la que usted ofendió, contra la que usted hizo algo inadecuado. Póngase en orden antes de presentar la ofrenda, como vimos antes. Ahí también sigue el Levítico 7:22, la prohibición de la sangre. Hablad a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. A mí me preguntan mucho que si nosotros comemos, que si los intestinos, que si esto. Ninguna grosura comeréis. Ninguna grosura comeréis. Ni siquiera es saludable, es dañina. Por eso el padre la elimina de la dieta de sus hijos. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece al Eterno ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre el pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere alguna sangre, tal persona será cortada dentro del pueblo. ¿Qué pasa ya en el nuevo pacto? ¿Qué pasa a través de Yeshua con esta advertencia de no comer las grosuras y de no comer la sangre? En Hechos 15:20 lo vemos muy claro. Recuerden, en 15:20 es el concilio en Jerusalén. Están diciendo que los nuevos creyentes, los que venían como gentiles, esa casa de Israel que estaba siendo recogida, ¿qué tenían que hacer para poder pertenecer ya a la sinagoga? Y tenían que circuncidar primero, o qué tenían que hacer. Pero vamos a leer la conclusión. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Eterno, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación con otros ídolos, exactamente, de ahogado y de sangre. O sea, la prohibición la prohibición es igual, porque Moisés dice: desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído en cada Shabbat, en cada día de reposo. Era importante, o lo consideraron los apóstoles importante, que el mandamiento de no comer, de las leyes kosher, de no comer sangre, ni la carne de un animal ahogado, se cumpliera antes de que las personas en cada Shabbat aprendieran el resto de la Torá. Fíjense que ni siquiera aprobaron que fuera la circuncisión primero. Esto es la circuncisión del corazón, cuando yo empiezo a sacar lo inmundo. ¿Por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. A nosotros, que nos habían dicho, nosotros habíamos heredado mentiras, nos dijeron todo se puede comer porque ya Yeshua hizo limpios los alimentos. Si vemos el contexto, sabemos que eso no es lo que está diciendo Yeshua, y es muy importante volver a las leyes que el Eterno determinó, porque volvamos al punto más importante. Si nosotros somos el templo, no podemos profanar el templo con comida inmunda. En Oseas 4:6 nos dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, me olvidaré de tus hijos. Muy importante volver a recordar siempre. Por eso el Padre nos tiene aprendiendo la Torá. Por último, el Levítico 8, capítulo 8. Habló el Eterno a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Primero aquí los trae. Unge con el aceite el tabernáculo, todas las cosas al altar 7 veces. Después lava con el agua a Aarón, lo viste con las vestiduras sagradas. Ustedes pueden leer todo el capítulo, y de hecho los animo a que lo lean palabra por palabra.
Pero ¿qué nos dice en el verso 14? Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del becerro de la expiación. Recuerden, siempre tenían que poner la mano sobre la cabeza como una forma de llevar el pecado hacia el animal que iba a ser sacrificado. Recordemos inclusive que lo vimos en la porción pasada, cuando a Yeshua le ponen la corona de espinas, le tocan en su cabeza como una forma de transferencia de ese pecado. Dice, después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los riñones y la grosura, y lo hizo arder sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como el Eterno lo había ordenado. Entonces, miremos esto. La ofrenda olá se hace por expiación o acción de gracias. Eso ya lo hemos visto. El carnero de la consagración, el carnero de aquí era para ordenarlos. Esta era la ceremonia para ordenar a Aarón y a sus hijos, para ordenarlos. Nos dice en el verso 22, fíjense en esto que es muy interesante. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Por qué? ¿Qué significa? Ahora dice, hizo acercarse a los hijos, impuso Moisés la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y los pies, y sobre el pulgar del pie derecho, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros con el oído escuchamos, nosotros con la mano tomamos o hacemos. No es una coincidencia que toda esta porción comienza con lo que hemos tomado que no es nuestro, pero con la mano tomamos o hacemos, y con el pie seguimos, digamos, un camino. Representa como seguir el camino. Esto era como recordarnos y purificar con sangre lo que escuchamos, lo que hacemos y por dónde caminamos, dónde entramos, dónde nos situamos. Todo esto, nosotros somos llamados a seguir a Yeshua, porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros seguimos los pasos de Yeshua, vamos a tener pierde, vamos a seguir el sendero que el Eterno nos señala. En Filipenses 4:8 que nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No pensemos, no le gastemos tanto tiempo a las cosas, a ver algo contra el hermano o algo contra el otro. Pensemos en lo que es justo, en lo que es bueno. Ese es el Eterno. ¿Cuál es la diferencia clara que vemos en este tiempo final entre el pensamiento del Eterno y el pensamiento del enemigo? Todo lo del enemigo es sucio, es malo, es contra lo que el Eterno ha ordenado. Todo lo del Eterno es puro, es amor, es armonía, es misericordia. Todo lo del enemigo es odio, es rencor, es dolor, es escasez. Todo lo del Padre es amor, es bendición, es unidad. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Qué estamos promoviendo? ¿Qué estamos llevando? Por lo tanto, fíjense que estas palabras de esta unción en el oído, en la mano y en el pie, miremos lo que nos dice el profeta Jeremías 7, 22 al 24. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, fíjense, aquí está hablando del tiempo antes del tabernáculo, que es el tiempo de nosotros ahora en el segundo éxodo. También estamos saliendo de Egipto y no hay un templo. Entonces dice que el Eterno les habló diciendo, escuchad mi voz, el oído.
y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que yo os mande el pie, para que os vaya bien. Pero ¿qué pasó? Que no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces el Eterno a través del profeta Jeremías nos está mandando también a nosotros, que somos del segundo Éxodo, un mensaje. ¿Estamos nosotros escuchando la palabra del Eterno y siguiendo su camino, o estamos escuchando la palabra de los hombres y de los sabios y de otros dioses que no son el Eterno, y estamos siguiendo caminos extraños? Ahí es donde nosotros, dice, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. El corazón que se aparta del Eterno no tiene al Eterno realmente, no tiene el Espíritu Santo del Eterno realmente en su vida. Por eso tenemos que tomar esa determinación: o seguimos al Eterno o seguimos a los hombres. No se pueden mezclar los caminos. Ahora ya terminamos con esto cuando nos dice que terminada la consagración, ellos debieron permanecer dentro del Mizcán 7 días. Una vez que ya fueron consagrados, tenían que permanecer durante 7 días. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Recuerden que el plan completo es de 7 milenios. 6 milenios del hombre y 1 milenio de paz. Después de consagrados, nosotros vamos a permanecer hasta el final del milenio, cuando llegará la Nueva Jerusalén, y nosotros entraremos allí también con el mismo gozo que vamos a entrar a Sión cantando. Entonces dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: ustedes, bueno, aquí están todas las instrucciones, y hagan todas las cosas que mandó el Eterno por medio de Moisés. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta que el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Cuando nosotros somos consagrados por Yeshua, nosotros tenemos esa consagración hasta que se cumpla todo este tiempo, para después ya poder entrar para siempre en la presencia del Eterno. Así que terminamos esta porción y solo quiero mostrarles estas imágenes para que recordemos que en el corazón del Eterno estaba desde el principio, desde que nos hizo a su imagen, Él nos hizo a su imagen, Yud Hei Bab Hei, ustedes lo pueden ver en la parte izquierda de la imagen. Él nos hizo a su imagen y semejanza, somos en nuestro cuerpo, lleva el nombre del Eterno. También lo vemos como Jacob, acostado exactamente en el sitio donde su cabeza reposaba sobre la roca, la piedra del fundamento, forma un templo con su cuerpo. También nosotros vemos a Yeshua revelado como el templo mismo. Revelado, este es todo un estudio, pero lo vemos nosotros revelado como el templo mismo. Y por último, nosotros sabemos que en este tiempo estamos entendiendo cómo tener el cuidado de nuestro templo, de la manera como venimos estudiando a través de la Torá, cómo tenía que haber un cuidado especial con el tabernáculo o el templo del Eterno, porque allí es donde Él habita. Así que fíjense, recordemos para terminar esas palabras con las que comenzamos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hoy no es ni en el monte Gerizim, ni es en Jerusalén, porque no hay templo. Hoy es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Que el Padre nos bendiga, nos guarde, nos permita llegar hasta nos dé vida para continuar estudiando su Torá, su palabra, y los espero para la próxima semana. Que el Padre nos guarde de todo mal y nos proteja de manera especial en este tiempo final.
Shalom, shalom para todos.